Hola, muy bien. Vamos a sumergirnos directamente en el capítulo 1 de Santiago. Voltea ahí, ve ahí, haz clic ahí, accédelo por ti mismo. Si no tienes manera de verlo, ahí las palabras van a estar atrás de mí. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Nos detendremos allí por hoy. Ahora, quiero comenzar el mensaje respondiendo dos preguntas. La primera es que ¿por qué Santiago? Y luego ¿por qué Santiago ahora, verdad? Y ¿por qué Santiago? Estamos en esta cosa llamada el experimento de encontrarse ahí, que hemos pasado a través de todo el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis. Es muchísimo material, solamente tenemos 52 mensajes para hablar del Nuevo Testamento completamente, así que claramente vamos a perdernos en unas cosillas ahí, vas a tener que buscarlas por ti mismo porque no vamos a poder descubrir desde el púlpito. Pero, entonces, ¿por qué pasaríamos un tiempo viendo a Santiago? Bueno, la razón por la que estamos estacionados aquí es porque mi opinión pastoral sería una vergüenza pasar por alto uno de los libros más visitados de la Biblia. Es uno de los libros más visitados e interactuados por los creyentes. Es un lugar donde vamos cuando no sabemos a dónde ir, a veces. Así que muchas veces, muchos de nosotros vamos a Santiago porque quizás tenemos miedo de ir a Romanos, o quizás porque solamente las cosas son un poco intensas, o has estado allí, no sé, estás tratando de evitar ciertas cosas, pero cierto tiempo en tu vida donde es realmente difícil meterse a la maleza. Entonces Santiago es muy accesible, es una fruta madura, ¿no? A menudo todo es repetible y tuiteable, ¿no? Todo es como un micromensaje. Estos 140 caracteres son mensajes poderosos. Se siente como una solución rápida, ¿verdad? Si necesito un poco de edificación para mi vida, Santiago a menudo es el lugar a donde voy. Es por esto que la gente lo llama los proverbios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque no todo se explica por sí mismo. Ya hemos hablado como iglesia a través de un tiempo. Con respecto a esto de la Biblia, a veces digo que las cosas principales son las cosas simples. Y luego debemos concentrarnos en lo principal y en lo que es simple y claro. Cuando se trata del libro de Santiago, todo es bastante principal, no, simple, no requiere desembocar mucho, nos lo da directito, digerido y al grano, ¿no? Y por esa razón, debido a la frecuencia de las visitas de los cristianos, por lo accesible que es algo que vale la pena detenerse el día de hoy. Por cierto, solo puedo tocar la punta del iceberg el día de hoy, pero los otros dos campuses están predicando Santiago capítulo 2 y Santiago capítulo 3. Así que nuevamente, si eres uno de esos que quieres crédito extra, quieres hacer tarea para tu edificación y mejora, puedes visitar nuestra aplicación esta semana y escuchar el capítulo 2 de Santiago, capítulo 3 de Santiago. Así que, ¿por qué estamos predicando Santiago el día de hoy? ¿Y por qué ahora? Y para esos que están poniendo atención, la semana pasada estábamos en Hechos. Verás, se siente como que un cambio bastante difícil, ¿no? Porque estábamos en Hechos capítulo 8 y ahora nos vamos a Santiago capítulo 1. Y algunos de nosotros nos sentimos como que tenemos un latigazo cervical porque hemos caminado a través de Hechos, cuando Hechos 1, 2 y 3 y hasta 6, 7 y 8. Y ahora es como, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Es muy interesante, Santiago.
cronológicamente es una alineación con Hechos capítulo 7 y capítulo 8. Hechos capítulo 8 y capítulo 7 hablan de la persecución de la iglesia, y Santiago está escribiendo en medio de esa persecución. Recuerdan Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 Esteban es martirizado. Él es asesinado por la fe. Es el primer mártir de la iglesia del primer siglo. Es un diácono. Un diácono recién nombrado, un diácono nombrado que predica, un diácono recién nombrado que predica un mensaje hasta el punto que ofende a la audiencia y luego deciden matarlo. ¿Quién dijo que los diáconos no valían nada? No, ¿verdad? Los diáconos son figuras poderosas, obviamente, son figuras poderosas. El testimonio de Esteban fue un testimonio poderoso. Así que Esteban es asesinado por profesar fe en Cristo. Y luego en Hechos capítulo 8 vemos que hay una gran persecución que viene sobre la iglesia. En Hechos capítulo 8 Saulo, Hechos nos dice que Saulo está devastando a la iglesia, está cazando a los cristianos, va de puerta a puerta, y cualquiera que profesa creer y el hecho que están siguiendo los pasos de Cristo están siendo arrastrados a las calles y ejecutados públicamente. Y es por eso que el versículo 1 dice lo que dice el versículo 1. ¿Te das cuenta? Santiago 1, lo relamos los nuevos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora esta palabra dispersión, probablemente te la brincaste, probablemente no te quedaste ahí mucho tiempo, porque es una palabra que no usamos, ¿no? Muy a menudo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste dispersión a alguna persona? No puedo pensar en qué contexto le he dicho esa palabra. Pero es una palabra con la que no estamos familiarizados, no usamos realmente, pero se refiere al hecho que la iglesia está siendo dispersa. Está hablando con una iglesia que está siendo esparcida o que será esparcida. Y entonces Santiago está tratando de dárselo rápido, bastante rápidos y simple y plano, para que tengan algo por que agarrar ahí mientras comienzan a dispersarse por el mundo. Ahora, esa dispersión es probablemente muy parecida a lo que está sucediendo con los ucranianos el día de hoy. Rusia invade a Ucrania, Ucrania se está dispersando. Por eso estamos recibiendo informes de ucranianos que están en Alemania y están en Polonia y están en Inglaterra y algunos incluso en el oeste, otros llegaron a los Estados Unidos, otros han ido al este. Todas las personas se están dispersando, ¿verdad? Este grupo de personas, esta nacionalidad ahora existe en todas partes en este planeta. Eso es lo que está pasando, esencialmente es lo que está pasando con la iglesia de Jesucristo, con estos creyentes que existieron en Jerusalén. Hay una dispersión muy difícil de vivir aquí. Me parecería que Jerusalén era probablemente como Benghazi en el aniversario del 11 de septiembre, ¿verdad? Es una caja yesca, toda la ciudad está a punto de estallar, ¿verdad? Dice lo malo o ves a alguien de una manera incorrecta, probablemente vas a ser perseguido. De la misma manera, Saulo está haciendo lo mismo en la iglesia de Jesucristo en Jerusalén. Serás perseguido si dices algo mal, da la información correcta, te sacaremos a las calles y luego te vamos a matar. Así que obviamente la gente está saliendo, ¿no? Están empacando su bolsa de viaje, ahora está en la fuga, en movimiento. Es la realidad y el contexto del libro de Santiago. Esto nos ayuda a entender el contexto de Santiago, porque el contexto es rey, no nos perdamos el contexto. El contexto es que la iglesia se está dispersando, pero fíjate que esa dispersión está haciendo algo. Esa dispersión está dispersando la iglesia, está matando a las personas, está llevando a las personas, no solamente las asusta, sino las dispersa, ¿verdad? Y esta herramienta de muerte que se llama persecución está en realidad siendo un instrumento de vida por la voluntad soberana de Dios, para que el mensaje del evangelio sea llevado con la gente a medida que avanza. Así que nuevamente todos piensan que están poniéndole fin al cristianismo y realmente lo que está ocurriendo es que la están esparciendo. Está provocando que alcance a todas las otras nacionalidades, a todos los grupos de personas. Es realmente fantástico. Ahora, son conjeturas y conjeturas por sí mismo. Por eso escribe Santiago lo que escribe, porque si comparas a Santiago con cualquier otro libro del Nuevo Testamento, es totalmente diferente, ¿verdad? Es tan lleno de mensajes micro chiquitos. Pablo es muy doctoral, por ejemplo, es muy expansivo, establece un marco, argumenta algo de que esto, aquello. La teología, Esteban, Evangelios, por ejemplo, los narradores de la vida de Cristo, la revelación, este tipo de profético, sabes de lo que va a pasar, lo que veremos un día. Pero Santiago es un pato extraño, es un libro diferente.
Pero una conjetura solamente es una conjetura. Pero posiblemente Santiago está tratando de proporcionar una herramienta de referencia rápida para los creyentes a medida que se dispersan. A medida que avanzan. Están dispersos, están siendo dispersos, serán dispersos. Él está proporcionando una herramienta de referencia rápida para la vida de piedad. Así que está tratando de averiguar, pensar, qué querer como cristiano. Está tratando de averiguar qué significa ser cristiano. Puedes venir aquí si estás tratando de buscar. Es una referencia rápida para ser cristiano, esencialmente. El tema de Santiago es vivir una vida piadosa o cómo vivir una vida piadosa. Y esto se puede ser la forma en que está escrito. Muy interesante, información adicional para ti. Santiago es probablemente el primer Nuevo Testamento que se escribió. Está antes de los escritos de Pablo, obviamente. Es anterior a cualquier otra epístola, incluso los evangelios probablemente. Ahora, en que se entregó, no, quizás no en su compilación, sucedió simultáneamente, pero Santiago es muy interesante que saca su libro primero, incluso en medio de una gran persecución. Ok, versículo 1. Para las 12 tribus de la dispersión, está escribiendo a quién, ¿no? A las 12 tribus. Y se siente raro, ¿verdad? Él está escribiendo a judíos étnicos, pero cristianos religiosos. ¿Verdad? El judaísmo es interesante, no solamente es un sistema de creencias, no es una religión, sino también una etnia. Por lo que está escribiendo aquellos que históricamente son judíos, son étnicamente judíos, pero son religiosamente cristianos ahora. Son seguidores del camino. Porque les escribe a esos que han existido en Jerusalén, que históricamente han sido judíos, pero ahora son de hecho. Ellos creen que todo lo que han estudiado en el Antiguo Testamento estaba de hecho señalando el camino a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, y ahora están caminando en los caminos de Cristo. Por eso que los hechos hablan de que son seguidores del camino. Y así está escribiendo a aquellos, ¿no? Que nuevamente son judíos por etnia, pero son cristianos por religiosidad. Ahora está escribiendo a las 12 tribus. Las 12 tribus son la referencia de Israel. Israel fue construido esencialmente a partir de 12 tribus, 12 hombres, hijos de Jacob. Así que, de nuevo, es solo un lenguaje interno para aquellos que no son judíos, aquellos que tal vez no tienen historia judía, quizás no sepan esto, pero, de nuevo, es simplemente pertenecer a Israel para ser uno de los elegidos de Dios. ¿Okay? Ahora, continuamos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, muy curiosamente, Santiago probablemente se hubiera sentido cómodo con el título Santiago, el siervo de Dios. Pero probablemente hasta la resurrección, él probablemente no hubiera dicho Santiago, el siervo del Señor Jesucristo. Ha habido un cambio en la vida de Santiago. Verás, Santiago era un judío histórico. Y creía en Yahweh, creía en Dios, creía en lo que Moisés dijo, creía en la ley de los profetas. Estaba bien con todo eso, ¿no? Es que probablemente hubiera dicho que era un servidor de Dios, pero esto es una declaración bastante controversial porque históricamente Santiago, durante la vida de Cristo, no estaba seguro acerca de Cristo. Y es muy una locura saber que Santiago es de hecho una persona incrédula durante la vida de Jesús, que eligió no seguir a Jesús hasta que después de que Jesús murió y se resucitó. Ahora, no solamente se convirtió en un seguidor de Jesús después de que Jesús ascendió, pero sabemos que es el hermano de Jesús. ¿Sabías que Jesús tuvo una familia? Y dices, ¿cómo puedes saber eso? Estoy inventando las cosas. De hecho, no. Mateo nos dice que Jesús, de hecho, tenía una familia grande, terrenal grande. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Decían, ¿de dónde tiene sabiduría estos milagros? Y se burlaban, ¿no es más el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos. Escucha, Santiago, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es que nos dice que Jesús no era el hijo único. Siempre pensamos que es el hijo único, ¿no? Jesús no era, de hecho, el hijo único. Así que José y María tuvieron una gran familia, ¿no? Por lo menos 6 en esta lista. Pudo haber más hermanos, pero está en plural ahí nada más, ¿no? Por lo menos 2. Pero también muy interesante que Santiago es el hermano de Jesús, sino que
Había hostilidad que probablemente existía en esa familia el tiempo completo en el que Jesús caminaba sobre la tierra. Aquí es como lo sé. En Marcos capítulo 3, versículo 21, esto es lo que dice. Hay un momento en que Jesús está predicando, ¿no? Y enseñando. Hay una controversia ahí que se levanta por algo que dijo Jesús. Qué típico. Y dice, cuando lo oyeron los suyos, su familia, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, porque decía, está fuera de sí. Es por eso, esto es un salvaje, que esa familia, los suyos que tenía Jesús, esta familia terrenal, su familia natural, no solo no creían, sino que no tenían una relación casual, incredulidad, como muchos de los asistentes de la iglesia tienen una incredulidad casual, pero no diremos nada, seguiremos apareciendo, vamos a poner la marquita en la cajita pero no es incredulidad casual, parece incredulidad hostil porque llega un momento en que están tratando de callar al hermano. Están tratando de callar a Jesús, pero lo están llamando loco, lo están desacreditando su misterio y están tratando de apoderarse de él, tratando de meterlo en la cárcel o en el manicomio. Están tratando de terminar con el ministerio de Cristo, su propia familia. Obviamente María y José, porque esto era una inmaculada concepción, que era creyente que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era divino. Pero el resto de los hermanos, por lo que sabemos, lo que leemos en el texto, no estaban convencidos. Eran, no le digas que mi hermano es divino, no, tenían ese sentimiento. Imposible, ¿no? Imposible, dirían. Sí, sí, mamá, lo que sea. Sí, sí, papi, lo que digan. No me importa, no creo que Jesús es Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa a Santiago para que escriba este libro? ¿Qué le sucede en la vida de Santiago que termina muriendo por su hermano? Es lo que es parte de la historia que muchos no conocemos. La historia de la iglesia registra que Santiago muere por su hermano, muere por la causa de Cristo. Cuando todos estaban dispersando el extranjero, Santiago no, él se quedó, todos se iban y él dice, yo me quedo atrás para aquellos que queden en la ciudad, voy a liderar y pastorear desde esta posición. Y sé que hay una gran posibilidad, sé que hay mucho riesgo en mi vida, pero no voy a ningún lado, hay personas por las que debo de cuidar. Él es vibrante, está bien, metido, llegado. Termina siendo arrojado de un edificio por los sumos sacerdotes en Jerusalén y porque no se muere cuando cae. Alguien viene del edificio y lo golpean en la cabeza. Es lo que le sucede a Santiago. Él muere. ¿Por qué Santiago muere por su hermano? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que haya tanto cambio en tan poco tiempo? 1 Corintios 15, 3 al 7, de hecho nos dice lo que sucede con Santiago. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo, este es Pablo hablando a la iglesia en Corinto, lo que también así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas o Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo o Santiago. Después apareció a Santiago. Este es una muestra de la misericordia de Cristo, ¿verdad? Este tipo creció en tu casa, te sentaste enfrente de él en la mesa, pasaron 33 años con él y él siempre te está criticando y se está burlando de ti, te está descartando, llamándote loco. Y sin embargo, la misericordia de Jesús es que después de que la salvación ha sido provista al mundo, después de que Él murió y resucitó, hace una aparición, una con su hermano, a Santiago. Mira, estoy vivo. Es la resurrección que trae un convencimiento de Jesús. Santiago, trae la salvación a la vida de Santiago. La resurrección cambia todo. Lo cambia todo. Santiago era un verdadero escéptico espiritual. Ahora, necesito hablar a los escépticos en la sala. Quizás haya varios de ustedes, ¿no? Aquí. Quizás no sé, probablemente están en el lago, es un fin de semana festivo, así que bueno, quizás solamente va cristianos, pero si te encuentras con un escéptico, si ves a un escéptico, déjame te digo algo acerca del escepticismo espiritual. ¿Qué cambió? Lo que cambia para Jesús, lo que causa que cruce, de pasar de ser un crítico a un devoto seguidor agotado de hermano que está dispuesto a morir por él. ¿Qué cambió? Es la resurrección. Y aquí está.
Santiago conocía los mensajes de Jesús, conocía los milagros de Jesús, conocía la ley de los profetas, conocía Génesis, conocía los escritos de Moisés, conocía la mayor parte de los profetas menores, lo sabía todo, pero nada de eso importaba. Y esto es lo que te voy a decir a todos. Si estás tratando de averiguar, si estás intentando, si realmente quieres o no aferrarte a esta cosa cristiana, entonces no intentes aferrarte a la cosa cristiana, intenta agarrarte de Cristo. Y llegas a la resurrección y ahí es donde comienzas, construir todo sobre la resurrección. No lo construyes sobre Génesis. Algunos de nosotros ese es nuestro enfoque. No es el enfoque correcto. Si estás buscando un caso hermético y para Cristo, no comiences en los orígenes del mundo, comiences con la resurrección del Hijo de Dios. Que hay un hombre que predijo su muerte y luego muere y resucita exactamente como lo dijo. Y que cuando resucitó no solamente estaba resucitando, porque el mundo ha visto resucitación, pero nunca había visto resurrección. Él no simplemente resucitó el mismo tipo de vida que tenía antes, resucitó con un sentido de eternidad. Es por eso que está caminando a través de las paredes y comiendo pescados. Esto es Jesús diferente, es un Jesús eterno, físico, él es material e inmaterial, y es lo que trae el cambio en la vida de Santiago. Versículo 2. Cuéntalo todo gozo cuando hayan tribulaciones de varios tipos. Y si no conocías el contexto, te lo brincarías, yo lo haría. Y porque se siente como... Si quiero saber de alguien acerca del sufrimiento, quiero saber que han sufrido por ellos mismos. Alguien dijo del sufrimiento, dice que nunca ha sufrido, es como que, no te voy a escuchar, no es creíble, ¿no? Pero conociendo el contexto, conociendo la forma en que Santiago se convierte en creyente y lo que en realidad hace por la iglesia primitiva, sabemos que prácticamente solo existió en prueba y tribulación y sufrimiento, que toda su existencia, todo su viaje espiritual ha sido marcado por prueba, tribulación y sufrimiento. Ahora nos facilita confiar en Santiago cuando nos viene información de cómo debemos de manejar o administrar el sufrimiento de nuestra vida. Escuché a una persona una vez decir que todos tienen una gran prueba en su vida. Y yo estoy como, ¿en serio? No creo que sea cierto. De hecho, se siente como confianza en la vida. Es una gran prueba, ¿no? Hay momentos de paz y hay momentos de emoción, hay momentos en los que todo se siente bien, pero ya sabes, simplemente pasamos de prueba a prueba. Si no es una prueba médica, es una mental, o si no es una financiera o familiar. Simplemente vamos de prueba a prueba. Más tribulación, más sufrimiento y más dolores. Esta vida está llena de esto. Realmente no tenemos mucho descanso. Solo cuando sentimos que tenemos descanso, probablemente tenemos que volver a eso, ¿no? Examinamos la sala, cada uno de nosotros está esperando algún tipo de dolor, sufrimiento, tribulación de algún tipo el día de hoy. Pero Santiago escribe, habla de primera mano. Su vida ha sido una gran tribulación, por eso dice, cuenten todo como alegría, como gozo cuando pasen a través de las pruebas. Y si estás tomando notas, las pruebas es cuestión de cuándo y no de sí. Dice, sí vienen pruebas a ti. No, cuando vengan pruebas a ti, porque todos vamos a experimentar un tipo de prueba. Vas a experimentar un tipo de dolor o de sufrimiento. La cultura americana no es muy buena a lidiar con el sufrimiento. ¿Te has notado eso? La cultura americana está preocupada por aliviar el sufrimiento, pero no realmente enseñar cómo manejar nuestro sufrimiento. Como si fuéramos realmente buenos tratando de aliviar los síntomas de nuestro dolor, pero no podemos realmente decir cómo entender nuestro dolor. Por eso nuestra tecnología nos permite quizás volver a cortar la duración de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Tenemos avances médicos que nos permiten controlar los síntomas. Hay cosas que hay herramientas financieras que se nos ofrecen, consolidación de deuda, las formas en las que podemos lidiar con el sufrimiento de nuestras finanzas. Pero la cultura americana occidental no parece abordar las fuentes del sufrimiento, de las que realmente no quiere hablar, ¿no? Aprovechando el sufrimiento y manejando el sufrimiento, apreciando el sufrimiento, definitivamente no te van a hablar de apreciar el sufrimiento. Pero Santiago nos dice que debemos de contarlo todo como gozo, que debe haber un nivel de apreciación por nuestro sufrimiento.
Él dice, Santiago cuenta con todo con gozo, porque la prueba de su fe va a producir algo en nosotros, firmeza, para que podamos ser completos y perfectos y que nos falte nada. Hay un sentido de redención a nuestro dolor. Y Dios está haciendo algo con esto. Él está pintando el cuadro, ¿no? Nos da una imagen verbal de una refinería. Hay como una fundición de oro, una purificación de ese oro, este precioso producto que vale la pena, algo que vamos a tener, es la imagen con la que Santiago presenta a su lector. Este tipo de sufrimiento va a ser a tu vida, te lo va a refinar, te va a purificar, así que te va a hacer mejor mañana debido a esto. Soy un firme creyente de que la cosmovisión cristiana es la mejor cosmovisión que una persona puede tener con respecto al sufrimiento. Quiero que la mayoría de las cosmovisiones eluden el sufrimiento, ignoran el sufrimiento, hablan sobre el sufrimiento, pero en realidad no abordan el sufrimiento acerca de cómo podemos manejar el sufrimiento o deberíamos apreciar el sufrimiento. Ni siquiera abordan los orígenes del sufrimiento. Piensa en esto, piensa en el hinduismo por un segundo. El hinduismo, esa visión del mundo, dice que las pruebas y el sufrimiento son resultados del karma. Haces cosas malas, experimentarás cosas malas, ¿no? Pero ¿qué pasa si haces cosas buenas? ¿Y qué pasa si de nuevo vives en una vida bastante buena y una persona vive una vida bastante mala y experimenta más placeres que tú? Y tú experimentas más sufrimiento que ellos. ¿Qué pasa si la persona en la cárcel parece vivir una vida más pacífica que tú que estás viviendo libre fuera de una cárcel? No puede decir, ¿cómo explicas eso? Dame una respuesta, ¿verdad? Si todo es karma, si todos los sufrimientos resultan en algo, ¿qué si no dice nada? ¿Y qué si todavía experimento dolor? ¿Qué pasará si estoy sufriendo el budismo? Por ejemplo, eso no hace mucho de sufrimiento. Dice que hay una separación entre el dolor y el sufrimiento. Y en la convolución budista dice que nuevamente el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Y que realmente el sufrimiento proviene de aferrarse demasiado a las cosas. Que realmente te va a doler, quizás hay un dolor relacional, que has experimentado algún daño marital o financiero, pero sufres porque tienes un control demasiado estricto en estas cosas. Pero no puedo soltar estas cosas. Dices que necesito soltar mi control sobre mi pacto con mi esposa. Quiere que libere mi control sobre mis hijos. Quieres que libere mi control sobre mi sustento. Quieres que luego de repente las cosas van a ser mejor. Para mí es imposible pedirle a alguien que deje ir a sus hijos para experimentar menos sufrimientos. Pero eso parece falso. El corazón de padre, mi corazón de padre, no puedo hacer eso. No creo que puedas encontrar algún padre o madre o padre que puedan hacer esto. Esto no es una visión del mundo que funciona. La cosmovisión cristiana sí lo hace. La cosmovisión nos dice que hay una fuente de sufrimiento. La fuente es el pecado, del cual el pecado no fue parte del plan original de Dios. Había un mundo perfecto donde no había sufrimiento, pero el pecado agregó el mundo por el libre albedrío. Pero luego Dios nos da herramientas e instrumentos para saber cómo manejar nuestro sufrimiento. Y luego nos dice que nuestro sufrimiento va a llegar simplemente hasta cierto punto. Dice que va a haber un punto en ya no va a haber sufrimiento, le da una caducidad. Habrá un día en que respiraremos por última vez, estaremos en la eternidad y el sufrimiento ya no existirá. Todo se hace completo, todo se hace bien. Lo que cristianos aprecian, por eso estamos así. ¿No es así? Esto es de nuevo una opinión pastoral, pero creo que vale la pena decirla. Si eres una enfermera o un médico y trabajas en el hospital o en una clínica, escucha. Quiero que sepas que tu cosmovisión cristiana es necesaria tanto como tu experiencia médica. Porque tu experiencia médica te está dando la capacidad de aliviar el sufrimiento. Quizás abordar alguna de las fuentes del sufrimiento, pero si somos honestos con nosotros, si arreglamos este sufrimiento, habrá un día futuro en el que el sufrimiento volverá. Y llegará un punto en toda nuestra vida en la que no seremos capaces de evadir nuestro sufrimiento. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas cuando la medicina no es suficiente? Los médicos no es suficiente, el hospital no es suficiente. ¿Y qué les puede dar potencialmente, no solamente de medicina, para aliviar sus sufrimientos? Les puede dar la verdad de Dios. ¿Qué puedo hacer con mi sufrimiento? ¿Cómo puedo apreciar el hecho de que Dios va a hacer algo en mi vida? Así que de nuevo, recuerda que el médico cristiano, enfermeras cristianas, recuerden eso. Aquí hay también una cosa muy interesante. Las pruebas no son sin propósito.
Es por eso que me encanta la cosmovisión cristiana. Y lo que Santiago está diciendo aquí es que está diciendo que de hecho nuestro sufrimiento debe ser apreciado porque nuestro sufrimiento tiene un propósito. El dolor sin propósito es el peor tipo de dolor, ¿verdad? Simplemente que te duela sin ningún tipo de resultados positivos. Eso es difícil. Sabes que es interesante, lo dije al primer servicio. Sabes, siempre me sorprende escuchar que las mujeres se quedan embarazadas voluntariamente. Es como, hay un montón de mujeres embarazadas en nuestra iglesia y me sorprende, ¿sabes por qué? Porque cada persona que ha tenido un bebé comparte una historia de lo horrible que fue su embarazo y lo difícil que fue el parto. Y le dicen a la persona, sí, mi cuerpo nunca será el mismo. Ay, no, ay, no hablemos de esto. Siempre es como si fuera lo peor. Tenía 28, 38 horas en la sala de parto, ¿sabes? Sangre por todos lados, casi me muero. Y luego dices, oh, quiero embarazarme. Y no deberías querer. ¿Por qué alguien quiere experimentar tanto dolor? Voluntariamente. Porque sabe que hay un propósito, ¿verdad? Hay un hermoso propósito. En el mismo sentido, en todos los sufrimientos de la vida, saber que hay un propósito para nuestro dolor hace que el dolor sea un poco más fácil de manejar, te hace apreciar el dolor un poco más. Verás, lo que está pasando, hay un refinamiento, hay algo que está probando nuestra fe. Dios está haciendo algo con nuestros dolores. Es así como los cristianos pueden operar abrazando su sufrimiento sin resentir su sufrimiento. Así es como eso nos evita volvernos cínicos, amargados y cerrados e insensibles. Es que sabemos que hay un propósito, que Dios está tratando de orquestar algo. Que está tratando de forjar algo en nuestros corazones, está tratando de forjar algo en nuestra alma. No lo habríamos elegido por nosotros mismos, lo hubiéramos hecho de otra manera, pero soy mejor debido a esto. Pero lo que también es interesante acerca del sufrimiento es que las pruebas deben ser consideradas. Creo que es una de las formas en las que no te pones cínico, no te cierras, no te vuelves rencoroso, porque lo que puede pasar en el sufrimiento, ¿no? ¿Lo has visto? Yo lo he visto cuando alguien sufre y luego parece que los destruye como ser humano, les hace callos, crueles, malos, dejan de hablar a las personas, se vuelven solitarios por naturaleza, ¿verdad? Están sufriendo y los pisotea. Y para que podamos tener alegría, para que de nuevo mi corazón permanezca suave y mi alma aún sea maleable, es que las pruebas deben ser consideradas. Ahora dices que esa palabra, ¿no? En versículo 2 dice, cuéntalo todo como por gozo. Y puedes decir que pareciese como una frase impertinente, ¿no? Cuéntalo todo como gozos. Pero no, es una palabra griega que significa egomai, que es una palabra de liderazgo. Dice que toma una decisión después de sopesar todos los hechos. Es una palabra que se utiliza en los líderes mientras ellos están tratando de descubrir la mejor manera de liderar un cambio positivo para su gente. Muy a menudo se le menciona con la realeza. Decía que egomai, el liderazgo tiene que considerar todos los pros y los contras, tiene que contar todos los costos, tienen que ver todos los resultados y luego tomar una decisión basada en esto. Dice que el cristiano necesita contar todo con gozo. Ahora, creo que es la versión una versión dice considera. Creo que esa versión la dice mejor. Considéralo, egomai. Considera que debemos tomar esta decisión de liderazgo que requiere algo de autoliderazgo. Ahora, personalmente creo que este autoliderazgo de considerar las pruebas como una oportunidad para ser refinado a semejanza de Dios, tenemos que considerarlo antes de llegar a la prueba. Necesitamos considerar antes de entrar en el fuego, ¿verdad? Si estamos en la tribulación y la prueba es realmente difícil hacer esto, no es imposible, pero es muy difícil.
Y hacer es por eso que como medida preventiva creo que el cristiano debe actuar y decir cuando entre a mi sufrimiento, cuando entre al juicio, cuando ese día venga y reciba la llamada telefónica mala o la persona que amo me dice que ya no me ama, o cuando los hijos se comienzan a recibo malas noticias, o alguien cuando te involucras, hemos hecho la preparación para saber cómo manejarlo, cómo experimentarlo, cómo aceptarlo. Así que estamos preparados para ello. La mayoría de nosotros somos reactivos a nuestro sufrimiento. Viene el sufrimiento, viene la tribulación y entonces hacemos algo. Esto es la cuestión. Si tú el día de hoy, escucha, no estás experimentando una prueba, no estás experimentando el sufrimiento, no estás experimentando un gran dolor, estás en un momento perfecto para posicionarte y prepararte. Tú puedes preparar tu mente, cuerpo y corazón. ¿Para qué? Para que puedas estar anclado. Para que no seas un de doble ánimo que es insensable con todos sus caminos. Que no simplemente estás siendo movido por el viento, que te vas con el viento, no, sino que te mantengas firme. Tienes que considerarlo, gozo. Muy interesante. Tu gozo es tanto una elección y una fruta. Y un fruto. Considera con todo como gozo, así que significa como yo puedo elegir el gozo, pero el gozo no es solamente una elección. También es parte de los frutos del Espíritu, significa que Dios está en ti, información adicional, no siempre dices, ay, que es algo que voy a elegir o algo que se va a producir en mí. El último punto, creo que es el último punto. Las pruebas se entienden mejor en retrospectiva. La razón por la que creo esto no viene de Santiago, sino de Génesis 50:20, la historia de José. Y esencialmente el vendido a la esclavitud, José, y es encarcelado y un día sube al poder en Egipto. Pero muchos años después sus hermanos aparecen, ¿no? Los que lo vendieron a la esclavitud aparecen porque necesitan la ayuda de José. No saben que es José, pero en un momento hay sorpresa en Génesis 50. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Significa que estoy en este lugar en Egipto, tengo el liderazgo que tengo el día de hoy, porque Dios ha orquestado soberanamente que esté en este lugar y tomó esos actos malvados que tenían intención de herirme y él para lograr una mayor salvación. La salvación es proporcionada debido a la posición de José en el país. Pero José solo puede decir esto después que sale del pozo, después que sale de la cárcel, después de haber recibido la posición. Es después de estas cosas. Y la razón por la que te cuento esto es porque nosotros somos tan rápidos de forzar una narrativa para nuestro sufrimiento. Estamos tratando de forzar una historia, estamos tratando de redimir nuestra propia historia, ¿no? Estás en el sufrimiento. Ay, Dios está haciendo eso, aquello y eso y lo otro, y por eso es que sé que está haciendo esto, y sea así. Y de repente esa cosa que pensaste, que sabías, que estabas completamente seguro, no llega a término, y luego estás como que espérate. Quizás deberías confiar en la mano de Dios, tratando de rastrear la mano de Dios, pero sabes que al final no vas a ver el destino donde la mano de Dios te va a llevar. Si tan solo esperases, si confiases en el Padre del viaje, cuando termine el viaje, cuando termine el sufrimiento, puedes voltear atrás y decir, eso es lo que era. Ahora puedo ver en retrospectiva todos los giros y las vueltas, porque fue a la izquierda en lugar de a la derecha, porque fue abajo cuando pensé que debería subir, porque las cosas se desarrollaron de esta manera. Es realmente importante que no intentes forzar comprensión en el momento, que tú realmente confiases en el Padre en el momento. Llegué a Colonial Hills hace como 5 años. Salí de una temporada de gran sufrimiento. Ese sufrimiento, esa prueba fue de hecho como llegué aquí. Es una dolorosa transición, una transición que nunca deseé para mí, una transición que nunca quise, transición que tú sabes, ¿no? Y vine y estaba enojado con Dios y herido, había perdido a mi comunidad. Estaba amargado como persona. Era un pastor bastante pésimo y quizás haya lastimado a alguno de ustedes en el camino por estos primeros 18, 24 meses y si lo hice, te pido que me perdones.
hay un mal momento de sufrimiento. Y solo ahora puedo ver lo que Dios estaba haciendo. Literalmente me tomó como 5 años ver que era la mano de Dios que me estaba alejando del lugar en el que no necesitaba estar, que estaba tratando de forjar el carácter de Cristo en mí, que me estaba refinando y que estaba y era desagradable, no lo quería, no lo hubiera elegido, nunca pensé que bajaría de esta manera, pero ahora lo miro y estoy agradecido. Este sufrimiento ha producido algo en mí, soy una persona diferente el día de hoy. Nunca pensé que estaría donde estoy o quién soy el día de hoy sin este sufrimiento. Y aquí está la cosa. Si alguien en aquel momento hubiera dicho, Luke, necesitas contarlo todo como gozo, te hubiera dado la palabra del pájaro, el nombre de Jesús, ¿sabes? Pero ahora miro en retrospectivamente, años retirados, soy como, Dios hizo algo hermoso y estoy agradecido por esto. Aprecio el sufrimiento y ahora me ayuda a confiar más en Él. Que cuando más pruebas y más sufrimiento se presenten en mi camino, entonces confío en que su corazón es bueno y que está tratando de hacer algo. Um, Dice, los juicios de diferentes, las pruebas de diferentes tipos. ¿Qué tipos, no, de juicios? Bueno, les daré esta última información antes de que terminemos hoy. Hay realmente, probablemente 3 categorías de juicios que experimentamos. Y hay varias, no, multitud de diferentes tipos de pruebas, pero no categorías principales, digamos. Hay pruebas de providencia, pruebas de consecuencias personales y pruebas de personas que nos rodean. No todas las pruebas son iguales, no todas las pruebas se ven de la misma, actúan de la misma manera, hacen la misma cosa. En las pruebas de providencia es que Dios ordena una prueba de sufrimiento para tu vida. Como claramente cuando se trata de trabajo y se trata de hobbies de José, la soberanía de Dios ha dicho, vas a sufrir, pero en realidad podría ser tu caso. Quizás vivas una vida perfecta, ¿no? Completamente moral y completamente recta, y Dios dice, te elijo para que sufras. Es duro escuchar esto, pero tenemos que confiar en... Hay pruebas de consecuencias personales, pero muchos de nuestros sufrimientos son el resultado de que obtuvimos eso que nos trajimos a nosotros mismos. Es como cuando pecamos, Dios dice, no, esto es lo que quieres, me dices que me aleje, eliges no seguir mi diseño, sigues no decir mi voluntad y mis órdenes, estas son las consecuencias. Y muchas veces cuando experimentamos el sufrimiento de nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, nuestras lesiones simplemente son las ramificaciones de nuestro pecado. El pecado viene como consecuencia, viene con pruebas de tribulación. Y luego hay las pruebas de las personas que nos rodean. Algunas veces sufrimos no por nada que hicimos nosotros, sino por las personas que nos rodean. Por eso Proverbios 13:20 dice que el compañero de necio sufre daño. Así que debemos ser más conscientes con la compañía que mantenemos, las personas con las que nos acercamos, sabiendo que su sufrimiento puede sangrar sobre ti. Y hay muchísimo más que hablar, pero no puedo ir ahí el día de hoy. Estás por ti solo, no lo diré cuando nos vayamos, mientras vamos, que vamos a tomar la Santa Cena del Señor. Vamos a tomar y recordar la cruz. Recordamos el sacrificio que Jesús hizo, la sangre que derramó y el hecho que la salvación se logró en el Calvario. Pero la Cena del Señor no se trata solo de recordar la cruz. También es recordar la resurrección. Nos da la oportunidad de reflexionar sobre el hecho de que nuevamente ese poder de resurrección que convierte a Santiago de un crítico a un seguidor entregado de su hermano, ese mismo poder de resurrección está siendo derramado en la iglesia y la verdad es accesible para nosotros hoy, así que pensamos en lo que Jesús hizo, pero también pensamos en la realidad de la resurrección en la que todos vivimos el día de hoy. Así que voy a pedirle a nuestros fieles que vengan en este momento y voy a orar por nosotros, van a pasar los elementos y luego tomaremos un momento de reflexión y esa reflexión privada personal es para confesión personal y privada y luego juntos como pueblo regresaremos por un momento corporal
para tomar los elementos. Oremos. Padre, te damos tanta gracias por Santiago, te agradecemos esta palabra, te agradecemos que eres un Dios misericordioso y que no descartaste a Santiago, sino que lo redimiste, que pusiste su mensaje en su corazón, le diste estas palabras para nosotros de cómo manejar las pruebas, la tribulación y el sufrimiento en nuestra vida. Te agradecemos que no solamente nos dejas ahí solo para que lo descubramos por nosotros mismos, sino nos guías y nos dices que podemos apreciarlo y abrazarlo. Nos has dado límites al sufrimiento, nos has dado esta creencia, esta comprensión de saber que al final el sufrimiento va a producir algo bueno en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti. Te le pedimos todo esto en tu nombre, en nombre de Jesucristo.